Hermanos, vamos a prepararnos para este tiempo, así que vamos a orar, vamos a pedirle ayuda al Señor. Señor, gracias te doy, Padre, por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Señor, te necesito y reconozco que sin ti no puedo, Señor, y que me ayudes a predicar con de nuevo tu palabra y para tu gloria y tu honra. Reconozco que nada tenemos, Señor, y que solo tu palabra nos puede cambiar, Padre. Cámbianos, transfórmanos por medio de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Yo oro por la congregación, por la iglesia. Sé tú, Señor, obrando en ella. Gracias te doy porque no depende de mí, Señor, sino de ti. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver acerca de los que estuvieron con Jesús en el camino hacia la cruz. Yo quiero decirles que muchas personas estuvieron con Jesús en el camino hacia la cruz. Por un lado tenemos a Simón de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz. Por otro lado estaba también la multitud curiosa viendo el espectáculo de Jesús, ¿verdad? Y dentro de esa multitud también habían unas mujeres que estaban llorando tras Jesús. Y acompañando a Jesús también había dos malhechores. Posiblemente participaron en la revuelta con Barrabás y ellos también iban a ser crucificados. Pero cada uno de estos personajes tiene su historia. Cada uno de ellos tiene algo que contarnos y algo de lo que vamos a aprender. Hoy vamos a ver los que estuvieron con Jesús en el camino hacia la cruz. El juicio de Jesús se dividió en dos partes. Tenemos el juicio religioso primero y después el juicio civil. Cada uno de esos juicios se divide en tres partes. El juicio religioso fue llevado a cabo durante la noche. O sea, durante la noche hasta el amanecer. Todo ese tiempo fue llevado el juicio religioso. El juicio civil fue llevado a cabo durante la mañana del viernes. El juicio religioso fue llevado a cabo por los líderes religiosos y los sacerdotes y los líderes religiosos. El juicio civil fue llevado a cabo por Pilato. En el juicio religioso Jesús se le acusó de blasfemia y por eso lo llevaban a la muerte, ¿verdad? En el juicio civil Jesús fue encontrado inocente por Pilato, no encontró ninguna falta. Pero Pilato tenía temor del pueblo, tenía temor de aquella gente que se estaba revolviendo y que acusaban a Jesús de blasfemo y querían crucificarle. Entonces, por temor a aquella muchedumbre de gente, por temor al pueblo, Pilato accedió a que Jesús fuese crucificado. Y es entonces cuando Jesús sale de donde Pilato y es llevado fuera de la ciudad para ser crucificado. Vamos a leer el pasaje. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Este pasaje lo hemos dividido en cuatro partes. Primero vamos a hablar sobre Simón de Cirene, luego vamos a hablar sobre la multitud del pueblo, luego sobre las mujeres que lloran y por último sobre los malhechores. Entonces vamos a ver un poquito acerca de Simón de Cirene. Versículo 26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, antes de que Jesús fuese azotado, antes de que Jesús padeciera aquel
aquella golpiza, ¿verdad?, brutal, Jesús ya iba débil. Jesús ya estaba débil. Primero, Él estaba débil porque toda esa noche no había dormido. Segundo, en el huerto de Getsemaní sufrió un estrés extremo a tal grado que su sudor se convirtieron en gotas de sangre. Se dice que este fenómeno se llama hematidrosis. Y este fenómeno de sudar sangre deja la piel frágil y deja la piel sensible. O sea que Jesús sufrió todos los castigos horribles. También sufrió estrés emocional al ver que sus discípulos le abandonaron. No solo eso, también sufrió una golpiza en la casa del sumo sacerdote. Después de que Jesús dijo que era el Hijo de Dios, todos ellos comenzaron a escupirle, a golpearle. Y pasó toda la noche sin dormir. Pero no solo eso, también, además de eso, fue amarrado, fue obligado a caminar de aquí para allá. Anduvo primero en la casa de Anás, después en la casa de Caifás, después fue en la mañana, estuvo ante el Sanedrín, después fue llevado ante Pilato, después de Pilato ante Herodes, después de Herodes nuevamente ante Pilato. Estaba agotado. Todo esto hacía que Jesús estuviera débil. Y después de eso lo azotaron brutalmente. Lo pusieron en un poste pequeño, lo azotaron, lo golpearon, le desgarraron su piel, sangró, su cuerpo estaba extremadamente débil. Y el versículo 26 nos dice que Jesús fue llevado. ¿A qué lugar lo llevaban? Lo llevaban a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Lugar de la calavera. Según Mateo 27:33, así se le llamaba este lugar, lugar de la calavera o Gólgota. No se conoce la ubicación de ese lugar. De hecho, si uno investiga actualmente, no se sabe porque hay varios puntos que dicen este es el lugar, este es otro lugar. Pero sí sabemos algunas cosas sobre este lugar. Dice que estaba fuera de la ciudad. Según el Evangelio de Juan, capítulo 19, este lugar estaba fuera de la ciudad, fuera de los muros de Jerusalén. También debió estar en un lugar alto, por lo que describe Marcos 15, porque dice que la gente podía ver de lejos a Jesús crucificado. También estaba cerca de un camino, porque por ahí transitaban, si uno va a Marcos 15, parece que ahí transitaban personas. O sea, Jesús fue expuesto a la vergüenza pública. Fue expuesto. Eso solo me recuerda que el pecado también nuestra vergüenza fue expuesta ahí. Fue llevada por Cristo Jesús. Y Él sufrió la vergüenza en vez de nosotros. Jesús murió ahí semidesnudo, golpeado, con una corona de espinas, con un título que decía Rey de los Judíos. Y estaba tan débil, antes de llegar a ese lugar, Él llevaba la cruz, pero no pudo más. Llegó un momento en el cual ya no podía avanzar. Y el versículo 26 nos dice que entonces tomaron a cierto Simón de Cirene, dice que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús ya no podía llevar la cruz. Y buscaron a este hombre llamado Simón de Cirene. Este hombre fue obligado por los romanos para cargar la cruz. Este hombre llevó la cruz hasta el Gólgota. Y se menciona en tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Simón era un nombre común, ¿saben? Ese nombre era algo común. Vaya, por ejemplo, 2 de los discípulos se llamaban Simón. Simón Pedro, ¿verdad? Y también estaba Simón el celote, el revolucionario. 2 de los discípulos se llamaban Simón, así que era un nombre común. Pero este era conocido, Simón de Cirene, bueno, era conocido por su lugar de nacimiento, Cirene. Cirene era una ciudad en el norte de África, donde queda actualmente Libia. Y tenía una importante población de judíos ahí, según el historiador Josefo. Lo más probable es que Simón estuviera ahí porque se estaba celebrando la Pascua.
Entonces muchos visitantes, muchos judíos venían de diferentes lugares a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y ahí estaba Simón de Cirene. También en el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando, se dice que estaban ahí en ese momento un montón de gente de diferentes lugares. Y se menciona a Cirene también, a ese lugar. Entonces, este Simón de Cirene estaba ahí por la celebración de la Pascua, posiblemente. También se nos menciona que venía del campo. Podemos suponer que si venía del campo es porque venía de trabajar, o posiblemente no. Pero es bastante probable que podía ser que viniera de trabajar, aunque no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que lo obligaron a llevar la cruz, porque Jesús estaba muy débil por el castigo que había recibido y era incapaz de seguir llevando la cruz. Entonces buscaron a alguien para que la llevara. Y bajo la ley romana, los soldados podían pedirle a una persona que les sirviera. O sea, podían exigirle, no pedirle, exigirle a alguien que llevara, que les hiciera un servicio. Y en este caso agarraron a Simón de Cirene y le dijeron, bueno, te toca llevarlo, llévalo. Y él no se podía negar, porque era una ley romana y ellos estaban bajo el imperio romano. Entonces se forzó a este hombre a llevar la cruz de Jesús. Lo obligaron a llevarla hasta el Gólgota. También no sabemos, o sea, no hay muchos datos acerca de Simón, pero algo bien interesante es que en Marcos 15:21 se dice que era padre de Alejandro y de Rufo, ¿verdad? De Alejandro y de Rufo. Entonces, qué interesante es esta parte, porque Marcos nos está haciendo ver que Simón de Cirene era padre de estos dos personajes, Alejandro y Rufo. Y uno se pregunta, ¿y quién es Alejandro y Rufo? Entonces, Marcos sabía que los lectores de este evangelio de Marcos sabían quiénes eran estos dos personajes. En otras palabras, los hijos de Simón de Cirene eran creyentes, eran parte de la iglesia, eran reconocidos. Por eso Marcos los menciona aquí. Marcos los está mencionando. Este Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo, dos creyentes. Y eso es algo tan importante, porque el encuentro de Simón marcó a su familia. El encuentro de Simón con Jesús marcó a su familia. Es posible que este Rufo sea el mismo que se menciona en Romanos 16:13, donde Pablo está saludando a la iglesia y menciona a Rufo. Y yo quiero decirles que aprendemos de Simón de Cirene. Primero, es que el encuentro con Jesús, el encuentro entre Simón y Jesús marcó a su familia. Marcó a su familia. Porque su familia llegó a conocer a Cristo Jesús. No sabemos si Simón llegó a conocer a Cristo Jesús, pero sí, lo que sí sabemos es que sus hijos sí conocieron a Cristo Jesús. O sea, el encuentro con Jesús trajo una bendición para este hombre. Segundo, podríamos pensar que el encuentro de Simón de Cirene con Jesús fue algo al azar. Pero yo quiero decirles que nada ocurre al azar. Dios tenía preparado ese encuentro entre Simón y Jesús. Dios tenía preparado ese momento para que Simón encontrara con Jesús. Simón venía del campo y venía, me imagino, para la ciudad, y de repente, viendo todo el espectáculo, vio ahí y lo obligaron a llevar la cruz. Pero eso fue algo planeado por Dios. Lo tercero, aunque cargar la cruz representaba o parecía algo malo, aunque cargar la cruz parecía algo malo, al final fue una bendición. Fue una bendición para este hombre. Yo quiero decirles que muchas veces nosotros creemos que lo que nos sucede es una maldición, cuando es una bendición.
Usted puede decir, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, hace tiempo, por ejemplo, se murió un esposo de una prima. Pero antes de morir él, ¿verdad? Él recibió a Cristo Jesús, se le compartió el Evangelio y él recibió a Cristo Jesús, pero murió. Y aunque era algo triste, ¿verdad? Aunque dejó 2 hijos, dejó una esposa viuda, era algo triste. Pero ¿saben? A raíz de que él murió, un tío que era ateo, alguien que no en toda su vida había renegado de Dios, que decía que Dios no existía, que era un proceso de evolución, este hombre lo había arrodillado. En algún momento, estando en su cuarto, yo estando ahí cerca, lo vi arrodillado orando a Dios. Porque después de la muerte de ese esposo, de esa prima, lo vi a él pensativo y cambió todo. Se le compartió el Evangelio, llevó el 1 a 1, recibió a Cristo como su Señor y Salvador, se bautizó. Lo que parecía una maldición, lo que parecía algo como de algo malo, al final terminó siendo una bendición. De igual manera, aquel hombre que llevaba la cruz, pensaba que era malo llevarla, al final terminó siendo una bendición. Muy bien, vamos con otro. Con la multitud del pueblo, el versículo 27a dice, y le seguía gran multitud del pueblo. Esta multitud una semana antes habían recibido con gozo a Jesús, con alegría. La multitud gritaba diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos creían que Jesús era el Mesías, pero vemos que un tiempo después, unos días después, estaban gritando, crucifíquenle. Crucifíquenle. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué este cambio tan brutal? Primero porque ellos esperaban a un Mesías, no un Mesías que fuese a morir en la cruz. Esperaban a un líder político, militar, que los liberara del yugo del imperio romano, de la tiranía del imperio romano. Esperaban a un Mesías que no fuese arrestado, esperaban a un Mesías que no fuese golpeado, esperaban a un Mesías que no fuese llevado ante las autoridades romanas, esperaban a alguien que atacara a los romanos. Y Jesús no hizo eso. Jesús, ¿a quién atacó? ¿A quién fue? Atacó las operaciones en el templo porque estaban haciendo mercancía. Estaban robando en el templo, habían hecho cuevas de ladrones. Atacó a los líderes religiosos por su hipocresía, los atacó por su pecado, porque decían que eran justos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Atacó a la religión judía, les dijo que si su justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, no podrían entrar en el reino de los cielos. ¿Saben? Jesús vino a mostrarnos nuestro pecado, pero a darnos salvación. Jesús es nuestro juez, pero también es nuestro rescate. Viene a mostrar nuestro pecado, pero también viene a salvarnos. Y ellos esperaban un Mesías que fuera un líder político, militar, así como David. Entonces estaban confundidos aquella multitud y no sabían qué creer. Jesús les decía también a sus discípulos que le era necesario padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces la gente más confundida estaba por esto. ¿Cómo es posible que sea el Mesías si dice que va a morir? ¿Cómo es posible que sea el Mesías cuando lo están atando, lo están llevando ante Pilato? ¿Cómo es posible? Habían visto los milagros de Jesús, habían visto resucitar a los muertos, habían visto echar fuera demonios, habían visto que Jesús calmaba la tempestad, habían visto toda clase de milagros, pero aún así dudaban, porque no era el Mesías que ellos esperaban, no era el Mesías que ellos tenían en mente. Entonces cuando Jesús está ante Pilato, y los líderes religiosos y aquella multitud ahí, los líderes religiosos le dicen, crucifíquenlo, y mueven fácilmente a la multitud porque ellos estaban confundidos.
Ellos no creían realmente en Jesús. Entonces, ellos también gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos esperaban a un líder que les ayudara en su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Querían ser libertados de la opresión, del yugo romano. Pero la verdad que Jesús no vino para solventar nuestras necesidades. No vino para solventar nuestras necesidades. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para salvarnos, no para quitarnos nuestras necesidades. Más bien, si el Señor quita nuestras necesidades, nosotros nos olvidamos. Es una realidad. Algunas veces decimos: Señor, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué me tienes así? Mira que me tienes apretado económicamente, me tienes aquí con esta enfermedad, me tienes con esto. Porque puede ser que no hayas creído. Puede ser que no hayas rendido tu vida completamente al Señor. Y el Señor te está llamando la atención por medio de esta situación. Está poniendo esta necesidad para que vengas a Él y le pidas: Señor, sálvame. Pero Él no vino a solventar nuestra necesidad, Él vino a salvarnos en la cruz. Todavía me recuerdo cuando había alguien en la iglesia que llegó a la iglesia, no tenía nada aquel hombre, nada. Y le decía yo al otro pastor: ¿y qué hacemos? Porque a mí me da lástima este hombre, yo no hay que. Entonces yo le dije: venga a mi casa, aquí lo voy a recibir, coma conmigo. Y ahí estuvimos más de un mes. Duerma aquí en este catre. Me arruinó el catre. Me arruinó. En serio. Pero no era ese el punto. Cuando ya me dijeron: ya este hombre necesita salir de aquí porque tiene que buscar cómo trabajar. Entonces, bueno, le dije: vamos a ver cómo ayudamos para conseguir un trabajo. Fuimos, ayudamos, vimos dónde le podíamos conseguir, hablamos con personas y hicimos un gran esfuerzo. ¿Y qué pasó al final? Cuando consigue trabajo y empieza, ya él ya iba poco a la iglesia, poco, y ya después no regresó. ¿Por qué? Porque fuimos estorbo, porque Dios lo quería, tal vez Dios estaba obrando en él, todavía no era el tiempo, Dios lo tenía en esa situación para que aprendiera, para salvarlo, pues. Pero uno es necio y al final estorbamos. Dios no nos va a quitar la necesidad por eso, porque algunas veces necesitamos, algo está trabajando Dios. Puede ser salvación o puede ser nuestro mismo pecado que nos tiene ahí, o puede ser que Dios nos esté probando para aumentar nuestra fe. Pero Dios no ha venido a solventar las necesidades. Lo más importante que Dios quiere hacer es salvarnos. Jesús vino no a resolver nuestras necesidades, sino que vino a este mundo para pagar nuestros pecados en una cruz, resucitó al tercer día demostrando que era el Hijo de Dios y nos llama al arrepentimiento. ¿A qué nos llama Jesús? A arrepentirnos. ¿Cuál fue la predicación de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el arrepentimiento, hermanos? El arrepentimiento no es estar apesadumbrado, no es sentirme: ay, qué pobrecito de mí. No. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Si usted está en pecado, necesita arrepentirse. Si usted continúa con su pecado, necesita darle la espalda a su pecado y correr hacia Jesús. Y si no nos arrepentimos, ¿a dónde vamos a ir? Pedro, el Señor le dijo a los discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Le dijo. ¿Quieren irse? ¿Y qué le dijo Pedro el Señor? ¿Y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Y la verdad es eso. Estás aquí. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Pero si tú dices: no, pues me voy, ¿a dónde vas a ir? ¿A quién más vas a ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna y Él quiere que te arrepientas. Ahora tenemos las mujeres que lloraban, versículo 27b al 31. Y de mujeres que lloraban, dice, y hacían lamentación por él.
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es interesante estas mujeres, cómo ellas iban tras Jesús llorando. Y iban llorando porque eran plañideras. Y uno dice: ¿y qué es eso de plañideras? Y estuve investigando qué eran las plañideras. Eran las mujeres que lloran, pero que se les paga por hacer eso. Ajá, eran lloronas profesionales. Imagínense, estas mujeres eran contratadas para llorar. Se lamentaban por aquella persona que moría, o por cuando había algo, una cuestión de luto a nivel nacional, ¿verdad? Su función era amplificar el dolor y de esta forma honrar al difunto. O sea que entre más lloraban, más el difunto era honrado. Pues por eso, porque decían: qué bueno era el difunto, que lo amaban tanto, ¿verdad? Eran eso. Este era su oficio. Y era un oficio que venía de Egipto, pero esa práctica se extendió por todo el Oriente Medio y por la cuenca del Mediterráneo. Y su llanto no era algo improvisado, no es algo como que, era algo como un canto ya. Tenían algo como un canto. Se les conocía como cantoras o mujeres que lamentan. Y lo vemos en Jeremías 9, 7 al 20, ahí se menciona a ellas como plañideras. También en el contexto o en la muerte de la hija de Jairo, que había un montón de gente llorando ahí, habían las plañideras, ahí estaban también. Y yo creo que hasta aquí pues, podemos ver algunas que les paga por eso, ¿verdad? Entre más lloran, mira, aquí toma el tamal, aquí está. Es cierto. Ay, hombre, pero es interesante. Estas mujeres realmente en ese momento no estaban siendo pagadas. Realmente Jesús les causaba lástima porque Jesús era una figura pública, pero lo llevaban ahí injustamente, iba a morir injustamente. Entonces, de alguna forma, estas mujeres lamentaban lo que le estaba pasando a Jesucristo. Pero quiero decirles que nuestro Señor no vino a que sintieran lástima por Él. No vino a que sintieran lástima por Él, no vino a que tuviéramos esos sentimientos acerca de Él porque lo iban porque iba a morir en la cruz. Es por eso que en vez de simpatizar con estas mujeres, Jesús les dice: hijas de Jerusalén, les dice, no lloréis por mí. Les dice: llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué Jesús les dice eso? Porque Jesús estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Jesús estaba haciendo lo correcto. Jesús estaba haciendo lo que a Él se le estaba mandando hacer. Entonces Jesús, aunque sí estaba sufriendo, Él no estaba triste. Y Él no estaba lamentando por eso. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Entonces Jesús más bien les dice a ellas: lamentense ustedes y lamenten por sus hijos, porque viene un juicio. Jesús estaba viendo el futuro, a lo que venía a esa nación de Israel, a lo que venía a Jerusalén, al juicio que venía sobre ellos, porque habían rechazado al Mesías y por eso iban a sufrir un juicio, el juicio de Dios, y un juicio que era terrible, que iba a alcanzar hasta sus hijos. Jesús les dice el por qué debían lamentarse, porque he aquí, les dice, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Imagínense que en ese tiempo el hecho de no tener hijos era considerado como una maldición o como algo malo, como que Dios no quería a esa persona o algún pecado era cometido, pero era una cuestión mala. Pero aquí les está diciendo Jesús: bienaventuradas las estériles.
O sea, son dichosas, en ese momento del juicio iban a ser dichosas las que no concibieran, las que no tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque el no tener hijos, aquella mujer que no tuviera hijos, tenía más posibilidad de escapar del juicio que una mujer que tuviera hijos. También en ese momento de juicio, las estériles no iban a ver a sus hijos morir, no iban a verlos morir por el juicio. Por eso iban a ser bienaventuradas. Y es que la calamidad que venía era terrible. En el año 70, el templo y toda Jerusalén fue quemada. Jerusalén fue quemada y el templo quemado. Se dice que más de 1 millón de judíos murieron. Y se dieron casos hasta de canibalismo, donde las mujeres se comían a sus hijos, de la hambruna que hacía. Entonces, tanto era esta calamidad, que dice el versículo 30, y entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Esto era una expresión que indica la severidad del juicio que venía de Dios por parte a Jerusalén. Y esto era porque habían rechazado al Mesías, lo habían sentenciado a muerte. Entonces Dios teniendo misericordia, no ejecutó su juicio inmediatamente, sino que esperó casi 40 años para luego juzgarlos. Esa gente que estaba en ese momento, estaba pensando en los montes y en los collados y diciendo, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Y eso mismo van a decir las personas en la segunda venida del Señor. En Apocalipsis 6:16 van a decir esa gente cuando Jesús esté en su trono y esté juzgando, van a decir, caed sobre nosotros a los montes y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermano, yo no sé si has leído sobre Sodoma y Gomorra, pero esa fuente fue pulverizada por su inmoralidad. Yo no sé si has visto la historia de Noé. Solo Noé y su familia se salvó, 8 personas de todo el mundo. Y aún creemos que el juicio de Dios es algo fácil, es algo, sé que Dios va a tener misericordia de aquellos que rechacen a su hijo. No, hermano, no es así. Dios va a ejecutar su juicio y va a ser terrible. Si usted lee el juicio de Dios acerca de ese lugar de tormento, es terrible. No es algo que le deseo a alguien, es una eternidad. No hay escape, porque Dios es eterno. Dios muestra su amor eterno, pero también su juicio va a ser eterno, así como Él es. Luego en el versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces el árbol verde representa a Jesucristo. Si conmigo, decía Jesucristo, si conmigo que soy justo, el Imperio Romano ha hecho esto, de llevarme a la cruz, ¿verdad? ¿Qué no harán con ustedes que son culpables? ¿Qué no harán con ustedes? Les dice Jesús. ¿Qué no van a hacer con esta nación? Con ustedes que me han rechazado a mí, que son culpables de juicio. Si este es el destino del inocente, ¿cómo no será el destino del culpable? De Israel, que estaba muerta espiritualmente. Iban a sufrir una gran calamidad de parte de los romanos. ¿Qué aprendemos? Primero, nuestro Señor no quiere que sintamos lástima por Él. Eso quiero que quede claro. Dios no está diciendo, uy, qué pobrecito, no, o cuando miramos la película, Dios no quiere que sintamos lástima. Dios quiere que tú te arrepientas, porque Él ya hizo lo que hizo, ¿verdad? Lo hizo por amor y cumplió y está gozoso. Pero ¿qué quiere Dios? Que te arrepientas. Que te arrepientas.
Él no vino para que sintamos lástima por Él. Él vino para que lloremos por nuestro pecado, nos volvamos a Él, nos arrepintamos y nos volvamos a Él. No, estas mujeres se golpeaban llorando, pero el Señor quiere que nos golpeemos por nuestro pecado, que nos duela nuestro pecado y que ahora lo dejemos y corramos hacia Él. Corramos hacia Jesucristo. Estar arrepentido no es sentir, no es sentir como estar apesadumbrado. Estar arrepentido es decir, yo le fallé a mi Dios, o yo soy un vil pecador, pero ahora quiero dejar mi pecado y volverme a Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora vamos a ver los malhechores. Versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estos dos hombres que eran malhechores quizá habían participado en la revuelta con Barrabás y por eso también iban para ser crucificados. Pero Barrabás, bueno, es el único que lo salvó. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento físicamente lo salvó, pero los otros dos se fueron. Iban a ser crucificados. Es interesante que estos dos representan a la humanidad pecadora. Estos dos representan a esa humanidad pecadora. Primero tenemos a uno que se burla de Jesús y le dice en Lucas 23:39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú realmente eres el Cristo, le decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y este malhechor no estaba arrepentido, se burló de Jesús, lo retó a que lo salvara y a ellos. Pero vemos a otro que sí estaba arrepentido. Y en Lucas 23:40 al 43 dice, ni aún temes, le dice el otro, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, le dice. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito. O sea, esto es algo interesante. Por un lado tenemos a uno de los malhechores que representa aquella parte de la humanidad que son culpables, que merecen el castigo, se encuentran a Jesús, pero no se arrepienten, sino que se burlan de Jesucristo. Se burlan, no están arrepentidos, aún recibiendo el castigo, siguen en la burla. Pero encontramos a otro que representa la otra parte de la humanidad, y el otro es aquel que reconoce su pecado, que sabe que merece estar pasando lo que está pasando, que merece el castigo, cree que Jesús verdaderamente es justo y cree que Él es quien dice ser. Se arrepiente e incluso le predica al otro. Le dice, ni aún temes a Dios, le dice al otro, estando en la misma condenación. Nosotros hicimos lo malo y merecemos este castigo, pero este que es justo, nada ha hecho. Le predicó. Y uno puede decir, no, aquel malhechor no hizo nada, aquel ladrón no hizo nada. Sí le predicó el evangelio. Y le pide a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuál de estos eres tú? ¿Eres de aquel que sigue en su pecado y hace burla de Jesús? ¿Eres aquel que sigue en su pecado, sigue orgulloso y diciéndole, sálvame, pero sigue en su pecado, haciendo burla de Jesús? ¿O eres aquel que viene arrepentido y que dice, yo soy culpable, merezco ser castigado, pero acuérdate de mí, Jesús? Acuérdate cuando estés en tu reino.
Yo te quiero invitar hoy a que lo recibas. No puedes salir igual. No puedes seguir siendo la misma persona viniendo aquí y no creer en Él. Porque si estás aquí y sigues en tu pecado, haces burla de Él, te burlas de Él y vas a ser condenado. Pero si estás aquí y dices, reconoces tu pecado y le dices, perdóname Jesús, yo te necesito y quiero cambiar, me arrepiento y quiero que me recibas en tu reino. Hoy es el tiempo para recibirlo como Señor y Salvador y no seguir burlándote de Él, porque Él ha dado todo para salvarte. Pero si sigues en tu pecado, sigues haciendo burla de Él. Así que yo te invito a que lo recibas. Y vamos a concluir orando. Y para todos aquellos que quieran recibirlo, díganle, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Sé que tú viniste a este mundo para pagar por mi deuda. Sé que tú eres justo y pagaste mi deuda. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades y vengo a pedirte que me salves. Sálvame, dile. Sálvame de mis pecados, sálvame de la condenación. Y quiero que estar en tu reino, quiero que te acuerdes de mí, que me lleves a tu reino. Te necesito. Te necesito. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Y amén. Yo quiero animarte a recibirlo a Él como Señor y Salvador. A que no te vayas igual, sino que creas en Él. Amén.